El periodo presidencial de Yamil Maguad, 1998. En 1998, con el binomio de Gustavo Noboa por el Partido Demócrata Popular, se postula Yamil Maguad, venciendo en segunda vuelta a Álvaro Noboa, la campaña electoral de Maguad se basó en resaltar el desprestigio del expresidente Abdullah Bucaram por la corrupción en su gobierno. El 10 de agosto de 1998 se posiciona como presidente, día que entraba en vigencia la nueva constitución. Además, sus primeras actuaciones se destacan el firmo del Acuerdo de Paz con el Perú en 1998, en el mes de octubre, que estableció hitos definitivos de frontera y acabó con el largo y costoso conflicto entre Perú y Ecuador. En 1999 firmó un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos para el uso de la base aérea de Manta. Este acuerdo se inscribía en el contexto del Plan Colombia para erradicar los sembríos de coca y vigilar el comercio de la droga. Cabe destacar que Maguad heredó un país con una economía precaria debido a que el país sufría muchos daños a causa del fenómeno climatológico del Niño. El gobierno había decretado el llamado feriado bancario y posteriormente el congelamiento de las cuentas. Ecuador vivía entonces la peor crisis económica de la historia. Así que el 9 de enero del 2000, el entonces presidente Yamil Maguad tomó la medida monetaria más radical: deshacerse de su moneda, el sucre, y pasar al dólar. El gran descontento llevó a un levantamiento indígena y la fuerte presión social condujo finalmente a la destitución de Maguad. Debido al feriado bancario, se registró el mayor porcentaje de migración de la historia del país. 903.974 personas entre 1999 y 2000 salieron con dirección a Estados Unidos y Europa. Pero a pesar del impacto del momento y de las diferentes opiniones que suscitó, 20 años después, la dolarización es muy popular entre los ecuatorianos. El debate sobre la desdolarización es casi inexistente. El dólar, en cambio, representa la estabilidad, la moneda fuerte y manejada desde fuera, y esto, aseguran algunos economistas, reside la clave de su éxito entre los ecuatorianos. Mi nombre es William Lema, voy a hablar sobre el golpe de Estado, el cual sucedió el 21 de enero del 2000, donde se depuso a Maguad y entregó el poder al vicepresidente Gustavo Noboa, que puso en marcha la dolarización, que había tomado 12 días antes, no sirvió para calmar las tensiones políticas que se acumularon por los casi 18 meses que gobernó en medio de la peor crisis económica. Maguad reclamó el alto mando militar por la insurrección, pero hacia las 3 de la tarde el presidente se había quedado solo. Los golpistas marcharon hacia Carondelet. El general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, tomó el lugar de Gutiérrez. Con ello precipitó el fin del triunvirato. La mañana del 22, Gustavo Noboa asumió como presidente. En el enero del 2000 concurrieron una serie de circunstancias originadas por las difíciles condiciones económicas en las que el Estado estaba sometido debido a la caída de los precios del petróleo. El presupuesto no se podía ejecutar y muchos sectores que dependen de él se encontraban impagos. En enero del 2000, Maguad afrontó la tercera y más peligrosa fase de la protesta social, que tomó la forma de un clamor generalizado por un cambio de rumbo en la política del mandatario. La protesta coincidieron con el mensaje que Maguad ofreció a la nación en el Congreso, donde analizó su gestión, destacó las ventajas de dolarización y delineó los mayores proyectos de su mandato. Los indígenas decían no solo la salida, sino la disolución del Congreso y del Poder Judicial, a los que consideraban responsables de la crisis económica. Además, se oponían al plan presidencial de dolarizar la economía nacional como vía para sacarla de la crisis. Para los indígenas, el mensaje del presidente Maguad al Congreso estaba plagado de engaños. Ellos sostenían además que la dolarización no beneficiaría al pueblo y que esto sería falso.
Ellos orientaban que la reactivación del aparato productivo, al contrario, es una medida de beneficio al capital especulativo. La CONAIE convocó junto a otras organizaciones sociales del país a todos los organismos de solidaridad de derechos humanos a desarrollar acciones tendientes a frenar los niveles de represión, allanamientos, violación de derechos humanos. Saludos cordiales, Magíster. Mi nombre es Grace. Yo voy a hablar sobre la ruptura del Estado ecuatoriano, la cual tuvo lugar en el 2003 y se dio debido a la frágil relación que había entre el presidente Lucio Gutiérrez y el movimiento indígena Pachacutic. A pesar de haber sido el líder del movimiento indígena Pachacutic, el cual levantó una revuelta contra el presidente Yamil Maguad en el 2003, el 8 de agosto del 2003, Marcelo Ceballos, representante del presidente Lucio Gutiérrez, dio a conocer que la alianza se rompió debido a que el movimiento indígena pidió la denuncia y la destitución de 2 asambleístas, pues no se encontraba a favor de la nueva ley que estaba rigiendo de la FMI, Formación Monetaria Internacional. Además, el movimiento Pachacutic no se encontraba de acuerdo con algunas disposiciones de la CONAIE. Esto dio lugar y paso a la ruptura de la coalición del Estado ecuatoriano que tenía con el movimiento indígena, pues se dice que el 25% de la población ecuatoriana se rige por el movimiento indígena. Gracias.